¿Están gozosos? Vamos a iniciar buscando en nuestras Biblias segundo libro de Crónicas. Vamos a leer en el capítulo 17 del segundo libro, Crónicas. Antes de leer, vamos a ponernos en las manos de Dios en oración. Padre bendito, sea glorioso tu nombre en esta mañana. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque hasta hoy, Dios, nos has fortalecido. Gracias por arrojarnos la luz de tu palabra para nuestro entendimiento, Señor. El día que nos llamaste a servirte, Señor. Gracias por formar parte de esta gran familia. Gracias, Señor, porque tu palabra ha hallado cabida en nosotros y hemos entendido el llamado tuyo, Señor. De igual modo te pido que tu palabra, Señor, también haya cabida en corazones que escuchan hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo sea la guía, Señor, de esta palabra y no la nuestra, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ver si en estos 40 minutos exponemos este tema. Les pido por favor los celulares, si los pueden poner en silencio. Les agradecemos eso. Capítulo 17, segundo libro a Crónicas. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice así: Reinó en su lugar Josafá, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Jehová estuvo con Josafá porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafá presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Benjail, Agdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorriendo todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Quiero compartir, hermanos, con ustedes un tema que he titulado Peligros que enfrenta la Iglesia de Cristo en la ausencia de la Biblia o de su palabra. Muchos peligros. Hay una película, yo sé que muchos quizás la han visto, llamada Gladiador, protagonizada por Russell Crowe. Este hombre lo llevan a la arena a una de sus últimas peleas allí, ya que había sido condenado a muerte. Al frente tiene los soldados batallando y atrás tiene unos tigres amarrados con cadenas, no sé si lo han visto. Si el ejército del frente lo acosaba, atrás tenía los tigres que lo podían devorar. Entonces este hombre estaba, como dice el dicho, entre la espada y la pared. Si avanzaba tenía el ejército y atrás tenía los tigres allí. Así, hermano, nos encontramos hoy día en las iglesias con una amenaza. Por un extremo tenemos el legalismo y por otro extremo tenemos el libertinaje. Entonces, si tú tratas de escapar de uno, va a caer en el otro.
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo que el peligro que enfrenta la iglesia hoy con la ausencia de su palabra? Porque si tú no estás fundado en el mensaje que da la Biblia, estudiando la palabra de Dios, tú puedes caer en el legalismo religioso o en ese libertinaje. Entonces debemos mantenernos en la línea, como dice su palabra. El peligro más grande que podemos enfrentar hoy es alejarnos de la Biblia. ¿Por qué? Hermano, la Biblia es la base fundamental de la verdad, del evangelio puro que Dios nos ha impartido a través de ella. La iglesia está siendo amenazada por ambos extremos. Es preocupante, hermanos, que los enemigos más peligrosos que enfrenta hoy la iglesia están dentro de las mismas iglesias. Los que predican, usted ve los programas de televisión como enlace, no estoy diciendo todos, pero los que predican allí tienen mucha herejía. Son predicadores que han surgido con un nuevo mensaje de prosperidad y de otras cosas que han engañado al pueblo de Dios. Entonces es muy peligroso cuando nada más escuchamos lo que otros dicen y no nos dejamos guiar por su palabra. Los cantantes hoy día, los que cantan, los adoradores que llaman salmistas, tienen un mensaje a través de sus canciones herético. Cuando usted empieza a escudriñar y a escuchar su mensaje a través de estos cantos, se da cuenta que son canciones heréticas. Entonces la iglesia está hoy minada dentro de la iglesia con mensajes heréticos. Esos que oran públicamente, en su forma de orar, usted se da cuenta al escucharlo que traen herejía en sus oraciones. Hace poco escuchaba a una mujer en un programa en la radio, dentro de una iglesia, estaba pintando unas letras, y esa mujer en su oración tenía herejía. Y yo le digo a la esposa del pastor, ¿se das cuenta de la oración que hizo esa mujer? Y la mujer me dice, ¿por qué? Yo le digo, esa oración trae herejía. Parece mentira que en una oración también hay herejía. Los que usan la Biblia con medias verdades traen herejías. Dice en 2 Timoteo 3:5, con que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice la Biblia, a estos evita. Tendrán apariencia de piedad. Usted los ve con la Biblia, ustedes los ve que hacen la obra de un cristiano, pero traen herejías. Entonces, aún con medio de la Biblia en la mano, tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que la iglesia enfrenta esos peligros cuando nos desprendemos de los mensajes puros de la Biblia. Cuando nos dejamos llevar por lo que otro dice, cuando yo solamente escucho, no estoy hablando de las personas que no saben leer, sino nada más escucho rumores, lo que dice, lo que comentan, eso trae problemas. ¿Sabe qué sucede con eso? Muchos hemos leído el libro de Jueces, todo el libro de Jueces. Dice la palabra de Dios que cada quien hacía lo que mejor le parecía. O sea, no había una dirección sana. Usted lee el libro de los Jueces, dice, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios y Dios los entregó en manos del enemigo. Entonces Dios levantaba un salvador allí que los salvara, que guerreaba por ellos, un juez les levantaba. Y dice, y el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo. Y entonces las conclusiones que llegan aquí en este libro que podemos aprender es, dice la palabra de Dios, que cada quien hacía lo que mejor le parecía. O sea, no había un director de orquesta allí, no había una dirección clara de la palabra, porque se había descuidado. Ahí después seguimos y encontramos a Elí en el primer libro de Samuel. Dice que cuando Samuel comienza a ministrar, siendo aún muy niño, dice que la palabra de Dios escaseaba en Israel. La palabra de Dios escaseaba. No había un mensaje claro, no había una profundidad en la palabra de Dios. Entonces, ese grave problema lo enfrentamos hoy. Ahora, cuando Josafat comienza a reinar, ya habían pasado 95 años de la muerte de su tatarabuelo, el rey David. Sabemos que
podemos apreciar en la Biblia que el rey David, cuando gobernó a toda la nación de Israel, la condujo hacia el Señor, hacia la presencia de Dios. Luego se levanta el rey Salomón. El rey Salomón ya empieza a quebrarse. ¿Recuerdan la historia que nos narra que Salomón se afanó mucho en adquirir riquezas, muchos lujos, mucha riqueza, mucha prosperidad económica? Dice que en el tiempo de Salomón no hubo nada de necesidad, mucha abundancia, no hubo guerras. Entonces Salomón se dedicó más a entretenerse con tantas mujeres que tuvo y descuida el fundamento que David su padre había enseñado, llevar al pueblo a la presencia de Dios. Ya cuando llega el hijo de Salomón, Roboam, aquí se divide la nación de Israel. Aquí se divide la nación de Israel en el reino del sur, el reino del norte, y Judá, que formó parte del reino del sur, ya de aquí comienza a desboronarse el mensaje. Desde Roboam a Josafat han pasado 4 gobiernos y estos hombres pareciera que se han alejado completamente del mensaje del Señor. Entonces encontramos una ausencia en este periodo de estos 55 años, los 40 años que reina Salomón, luego entrega desde Roboam hasta Josafat 55 años más, donde hubo una escasez, un abandono total del estudio de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con la reforma? Llega Roboam y comienza a escasear el mensaje. Ahora, yo quiero usar esta lectura que hemos hecho como referencia para ilustrar lo que vive hoy la iglesia. En el versículo 17 del segundo libro de Crónicas, el versículo 7 dice: al tercer año de su reinado envió sus príncipes. Lo mismo que leímos, el capítulo 17, el versículo 7 dice: al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjail, Agdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Con esto quiero afirmar, hermanos, que los avivamientos en un pueblo, en una nación, no vienen con esa euforia de los cantos, del encuentro, de conciertos. Los avivamientos vienen cuando la iglesia profundiza en el mensaje del Señor, cuando profundizan en la Biblia, cuando empiezan a estudiar la Biblia. Los avivamientos surgen cuando tú como persona profundizas la palabra de Dios y esto contagia a otros a buscar de Dios a través de la Biblia. ¿Qué pasó en la Reforma en el siglo XV? Esto causó un revuelo en lo espiritual. Las personas llegaban a Cristo arrepentidas. La iglesia comienza a crecer de manera acelerada. Los hombres de Dios eran hombres de oración y hombres del estudio de la palabra de Dios. Ahora la historia no se equivoca. Ya para inicios del siglo XX comienzan a surgir nuevos movimientos apegados más a los moveres emocionales que a la palabra de Dios. Eso comienza a surgir en el siglo XX, unos movimientos. Es lamentable que este tipo de movimientos hicieron un buen trabajo evangelístico, profundizaban mucho el evangelismo, pero escaseaba la palabra. Basaban más sus enseñanzas, sus predicaciones en sus experiencias vividas que en lo que enseña la Biblia. Y esto trajo consecuencias, ya que surgen movimientos más adelante con cosas extrañas que hoy actualmente usted puede ver en las iglesias, cuando ves programas por las redes, cosas muy extrañas dentro de las iglesias que han sobrepasado ya los límites. Decía al principio que cuando tú te desprendes de un extremo, te va a agarrar otro extremo. Si tú estás en el extremo legalista y comienzas a ver lo poco ético, espiritual que encontramos, los principios de la Biblia, te vas a desprender y vas a brincar al otro extremo, liberalismo. Eso surgió en la historia de la iglesia a partir del siglo XX. Comienzan a surgir movimientos muy extraños, con un sentido muy legalista, como la salvación por obras. Cuando yo hablo de legalismo, hermanos, muchos quizás van a creer que estoy atentando contra la santidad. No es contra la santidad. Cuando tú hablas de legalismo,
No estoy diciendo con esto que tú estás atacando la santidad. El legalismo es un mover que yo creo que me acerco a Dios por mis propias obras y no por el trabajo, la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz. Entonces yo me convierto en un legalista. Si tú te preocupas por tu santidad, eso no es legalismo. Porque la Biblia dice, sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Apegarse a la palabra para vivir una vida moral no es legalismo, porque tú te apegas a un fundamento, un principio establecido por el Señor. Cuando yo me aparto de aquello que desagrada a Dios o que yo desagrado a mis hermanos y yo evito hacer ciertas cosas, esto no es legalismo. ¿Qué dice entonces la Biblia? Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo tengo que alejarme de ciertas cosas que me van a hacer daño a mí, de ciertas cosas que van a desagradar a Dios y de ciertas cosas que quizás yo vaya a ofender a mis hermanos, porque hay hermanos nuevos en la iglesia, que como dijo el apóstol Pablo, si por causa de mi hermano yo debo dejar de comer carne, tengo que hacerlo, por amor a mi hermano, por no quebrantar su fe, su inicio en el Señor. Entonces yo me alejo de ciertas cosas, pero eso no es legalismo, eso es una vida santa apartada para el Señor. De este movimiento, más adelante, en el siglo XX, se desprende más tarde un movimiento neopentecostal que son movimientos muy liberales, donde usted escucha ahorita hablar es de prosperidad. Están llegando algunas iglesias tanto al extremo que los músicos tatuados, cabellos largos, cabellos pintados, zarcillos. Entonces parece que violaron los extremos de este lado y brincaron a otro extremo del libertinaje. Y eso es lamentable para la iglesia. Hermanos, cuando una persona se desprende del legalismo, cruza esa frontera de lo santo al libertinaje. Observe usted que los movimientos que surgieron en el siglo XV, cuando la Reforma, las iglesias calvinistas, luteranas, bautistas reformadas, son iglesias que se han mantenido, hermano. Son iglesias que se han mantenido apegadas a la palabra de Dios. Se han erradicado más en el mensaje que en lo eufórico, que en los griterías, que en los moveres, que si me toca, que si te toco. Más apegados a la palabra de Dios. Muy, muy centrados. Quizás han surgido algunos cambios en este tipo de iglesias, pero muy pocos. Ahora, ¿cómo contrarrestamos a estos peligros que hoy amenazan a la iglesia? Mire lo que dice segunda carta a Timoteo. Pablo a Timoteo le escribe en su segunda carta, en el capítulo 4. Esto es un llamado para el liderazgo, los pastores. Es una carta pastoral que el apóstol Pablo la envía al joven pastor Timoteo. En el capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques los sueños, las emociones. Dice que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, a sus propias intenciones. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál fue el mandato para este pastor? Que prediques la palabra, que prediques el mensaje del Señor. Eso es lo que hoy nos está diciendo el Señor, que prediques la palabra. No eches cuentos, no entretengas,
No hable de ti, de las cosas que te han pasado a ti. Habla la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, volviendo otra vez al libro de Crónicas, leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 9, dice la palabra de Dios: al tercer año de su reinado envió a sus príncipes, ahí lo leímos, y dice en el 8, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. El 9 dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, teniendo la palabra, teniendo allí el Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, teniendo el Pentateuco, empezó a enseñar. Este hombre les encomienda un trabajo, una reforma espiritual, una reforma de enseñanza directamente de la palabra de Dios. Es importante ver un hombre que, siendo un rey, se enfatizó más en centrar, en enseñar el mensaje, en llevar el mensaje. La iglesia que enseña la palabra tiene menos probabilidades de enfrentar las herejías, que enseña el mensaje y que estudia el mensaje. Ahora, ¿qué pasó con Josafat? Después de hacer una reforma extraordinaria, porque preparó un equipo de personas, preparó parte de su gabinete de gobierno, preparó levitas y envió sacerdotes que enseñasen el mensaje. Ahora, ¿qué podemos ver en este hombre? Que baja la guardia. Dice en el siguiente capítulo, en el 18, el versículo 1 dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Aquí el hombre baja la guardia y contrae parentesco con un hombre impío, un hombre que no conocía, no tenía temor de Dios. Contrajo parentesco. Y en el versículo 2 dice que después de algún tiempo, de algunos años, desciende a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes. Visita. Este hombre descuida el trabajo espiritual que había encomendado y que había emprendido a hacer, y desciende allí a la ciudad de Samaria, a un pueblo pagano, impío, donde ya recuerden que se había dividido Israel en el reino del sur y el reino del norte, y Israel se convierte en un pueblo completamente impío, pagano, teniendo un rey tan impío como Acab, y contrae parentesco con este hombre, dando su hijo a la hija de Acab. Y este hombre lo persuade para llevarlo a la guerra. Las palabras de Josafat que encontramos en el versículo 4 dice: le dice Josafat, además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Acá persuade en los primeros versículos al rey Josafat y le dice: acompáñeme a la guerra, vamos a la guerra, vamos a hacer alianza. Y Josafat le dice: pues sí, vamos. Pero entonces en el versículo 4 dice: claro, yo voy contigo, pero consulte al Señor, a ver qué dice el Señor. La pregunta que yo te puedo hacer hoy, que nos podemos hacer: ¿a quién estás consultando tú? Hoy estás consultando ¿a quién? ¿Estás consultando las redes? ¿Estás consultando a la gente? ¿Qué opina la gente en la calle? ¿Estás haciendo una encuesta? ¿Qué opina para tú tomar una decisión? ¿Estás escuchando los rumores que dice el mundo? Porque el mundo bombardea este sistema que está implantando las sociedades hoy en día, invaden aún los pensamientos de la iglesia, y parece mentira que como iglesia nos dejamos mover o nos dejamos inducir por ciertos parámetros que no son cristianos, que no están en la Biblia, sino que escuchamos lo que el mundo dice, escuchamos los rumores que enseña la gente en la calle. Ahora, ¿a quién estamos consultando? ¿A las tradiciones? ¿Estamos escuchando a las redes sociales, a Enlace, a la radio? ¿O aún más, estamos consultando al horóscopo, las cartas, la ouija? Mucho cuidado a quién estás consultando hoy. Cuando Josafat
le argumenta al rey de acá y le dice, vamos a consultar, consulte a Dios. ¿Sabe qué hace este hombre? Llama a 400 profetas. Las personas que no tienen temor de Dios, que solo escuchan lo que otros dicen, que descuidan la palabra, siempre habrá quien les hable lo que ellos quieren oír. Si tú te desprendes de la Biblia y no te apegas a la palabra del Señor, siempre vas a escuchar cosas que el mundo te va a decir, cosas que otros te van a decir. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que siempre habrá alguien que quiera decirle cosas que tú quieres oír. El rey acá consulta a 400 profetas. Si tú ves la historia y dice que estos hombres le dijeron, sube contra Ramón de Galaad que Dios la va a entregar. En el versículo 5. Pero Josafat dijo, mire lo que dice Josafat en el versículo 6. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Esto es una evidencia, hermanos, que los 400 profetas no eran hombres de Dios. No eran hombres de Dios. A los que el rey acá consulta no eran hombres de Dios. No consulta directamente a Dios. Por eso digo que siempre tú vas a encontrar a alguien que te quiera decir lo que tú quieres oír. Hoy día las personas no quieren escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios los confronta. Confronta su pecado, su mundo oscuro. Ellos quieren oír cosas que satisfagan sus propios deseos. Aún quiero escuchar cosas hermosas, aunque la palabra de Dios me confronte, no quiero oír lo que dice la Biblia. Entonces, este hombre le dice al rey Acac, ¿no hay aquí un hombre de Dios para que consultemos por él? Es una evidencia de que estos otros hombres no tenían al Señor. Las palabras del rey de Israel, sí, dijo él, aquí hay un hombre, pero yo le aborrezco. Tú lees el versículo 7, dice, ¿cuál era la razón que le aborrecía? Porque nunca, dice, me profetiza cosas buenas. Mira el 7, dice, y el rey de Israel responde a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. ¿Vio? Por el cual podemos preguntar, un hombre de Dios. Dice, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Siempre mal. Yo le aborrezco. Yo aborrezco lo que me dice la verdad. Yo aborrezco la palabra porque me confronta. Yo quiero oír cosas livianas, cosas suaves, cosas que me suavicen, que me digan cosas bonitas. Como tú ves ahorita en las redes los predicadores, un año de prosperidad, Dios va a traer bendición, su familia va a ser bendecida, van a expandir tus graneros, va a tener abundancia. Eso es lo que se escucha. ¿Dónde se confronta el pecado? ¿Dónde se enseña la verdad de la Biblia? Si este mundo, dice la Biblia, que va en decadencia, sucumbido en el mal, en la inmoralidad, en lo putrefacto, este mundo se está hundiendo cada día más. Nosotros, dice la Biblia, que somos la sal de la tierra, que estamos aquí todavía manteniendo la putrefacción de este mundo inmoral, de este sistema de cosas inmorales. Entonces nosotros como iglesia no dejemos que nos pervierta el mal, que las cosas empiecen a invadir nuestras vidas, las cosas del mundo, las cosas que el mundo trae, que la iglesia poco a poco está siendo minada, y es un gran peligro, un grave peligro. Vamos a Jeremías, en el capítulo 23. Este capítulo 23 de Jeremías es un libro, es un capítulo bastante desafiante y quizás confrontativo con muchas personas que están predicando hoy muchas mentiras. Están usando los púlpitos para sobornar y para inducir sus propios deseos y no lo que enseña la Biblia. En el versículo 16 de Jeremías 23 dice la palabra de Dios así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas,
hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. No confrontan el pecado. Los profetas de hoy hablan solo de prosperidad. Pura prosperidad, puras cosas buenas que van a venir. Miren la respuesta cuando se le habla la verdad a la palabra de Dios. Cuando tú hablas la verdad, ¿qué van a decir? No, yo aborrezco eso. ¿Vio lo que dijo acá en el versículo 7? Yo le aborrezco porque siempre me dice cosas malas. No son cosas malas, es lo que dice la Biblia. Si la Biblia habla de calamidades, rumores de guerra, desastres naturales, hay que decirlo, que eso vienen. Cada día se están dando. Entonces, si tú usas ese mensaje, dice, pero tú hablas puras calamidades. Entonces, se habla para que la iglesia acceda a buscar más de Dios, a mantener el temor al Señor. Y primera de Timoteo 4:1, también el apóstol Pablo, hablando al pastor Timoteo, dice él en el versículo 1, en el capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que a la gente le gusta escuchar hoy. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán. La apostasía se mete dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque están escuchando espíritus engañadores. Espíritus que me están hablando a mí lo suave, lo bonito. Entonces a esos la gente quiere escuchar. Espíritus engañadores. Yo te pregunto hoy, amigo, usted que está escuchando este mensaje, no sé si a través de las redes o estás aquí hoy, ¿quieres un evangelio puro? ¿Quieres un evangelio sano, como envía la palabra, como nos manda el Señor? Basado en la palabra de Dios. Ese evangelio transformador que cuando yo voy a la palabra me confronta, eso genera en mí un arrepentimiento y ese arrepentimiento es un cambio de vida. Yo cambio para el Señor. El evangelio que te confronta es evangelio de gracia. Ese evangelio que Jesucristo en la cruz cuando abrió sus brazos y dijo, consumado es, está completo, no le hace falta nada. No tenemos que dejarnos sobornar por el legalismo, que tenemos que hacer cosas para yo congraciarme con Dios, para yo acceder a la salvación. No, ese legalismo no es bíblico, porque crees que al sacrificio de Cristo en la cruz le hizo falta algo. Entonces, amigo, ese evangelio puro, auténtico, bíblico, directo de Dios es el que el Señor te está hablando. No palabras vanas, como dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es un evangelio puro lo que el Señor te está confrontando. En segunda carta a Tesalonicenses, quiero que vayamos allí, estamos terminando ya con esto. Segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2. El capítulo 2 de segunda carta a Tesalonicenses, el versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escuche lo que está sonando ya. Señales, prodigios mentirosos y engaño, dice. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, con señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por eso, amigo, escuche la palabra pura. Escuche lo que enseña la palabra. En el versículo 10 al final dice, porque no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad escrita, manifestada por el Señor a través de su palabra. No escuchar espíritus engañadores porque me quieren decir lo que yo quiero oír, porque no quiero que me confronten mi vida inmoral y por eso yo no quiero salir de allí, de la caparazón, de la oscuridad. Yo quiero vivir una vida muy light, yo vengo y no hay un compromiso con el Señor. Pero el Señor te reta hoy y te dice, ahora, ¿por qué es importante ir al mensaje de la Biblia? ¿Por qué es importante oír la palabra pura, auténtica? Mire lo que dice el versículo 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si la persona no se percata de su vida inmoral, de su vida injusta, de su vida profana, impía, viviendo de espaldas a Dios, y quiere lo light y lo bonito, ay, a mí me gusta cómo cantan, a mí me gusta cómo hacen las cosas, a mí me gusta el orden porque tienen una vida ética, tienen una vida moral, se visten bien. No, el Señor quiere confrontar su pecado para que tú vengas a Cristo arrepentido, para que produzca en su vida un verdadero cambio transformador para bien de su vida. Si no, vas a recibir un espíritu engañoso y vas a creer en la mentira. ¿Sabe qué es triste? Ver personas brincando de aquí para allá. ¿Sabe dónde van a parar? En una falsa doctrina o en una herejía, donde vas a escuchar cosas que quizás te congracian con lo que tú vives, te aplauden lo que tú haces, no te confrontan. Entonces, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Pero usted hoy tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Usted hoy tiene la oportunidad de ir a la Biblia. La Biblia te confronta, la Biblia te alimenta, la Biblia te sustenta. En medio de cualquier crisis, hermano, que usted esté pasando, tú vas a la Biblia y la Biblia te regenera, te da vida, porque aquí está directamente Dios hablando tu vida. No escuchemos los rumores, no escuchemos las cosas que dice la gente en la calle. Vayamos al mensaje de Dios. Y como iglesia, hermano, debemos estar bien firmes, cimentados en la palabra de Dios. Porque van a empezar a llegar bombardeos, y la iglesia de repente va a ser dominada poco a poco por falsas palabras, por herejías, por engaños, y hay que tener mucho cuidado. Por eso, hermanos, es importante que la iglesia se discipule, que la iglesia esté en tanto que se den los discipulados, la iglesia se aboque a estudiar. Quizás usted no sabe leer, usted no sabe escribir, pero usted escucha la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de Dios, los que oyen este mensaje. Entonces, como iglesia debemos mantenernos disciplinados, enseñados. Sea usted enseñable, hermano. Si usted está haciendo algo malo y te dicen, déjase corregir, sea enseñable por la palabra de Dios. Dios le bendiga. Bendito Dios, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es vida, Señor. Gracias porque tu palabra nos confronta. Gracias porque tu palabra nos alimenta, tu palabra nos restaura, nos renueva, Dios. Te damos gloria y gracias, bendito Dios. Queremos que tu palabra también haya encontrado un lugar en los corazones que han escuchado tu mensaje, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si usted hoy ha escuchado el mensaje y quiere fundamentar su vida, transformar su vida por ese mensaje, yo le pido que se acerque a Dios, se acerque al Señor, se deje transformar por medio del mensaje y comience en su vida un arrepentimiento genuino. Más que pasar al frente, más que levantar su mano, es una transformación que comienza dentro de su vida. ¿Y sabe qué va a empezar a surgir? Un anhelo por la palabra de Dios, un anhelo por escuchar el mensaje y un anhelo por acercarse a Dios en oración. Los grandes hombres de Dios que vemos a través de la Biblia, a través de la historia más contemporánea,
Fueron hombres de Dios en oración y en la lectura. Si tú nada más dices, yo leo, te vas a llenar de mucha doctrina, de mucha filosofía, pero vas a tener una vida poco santa. Si tú nada más oras y no estudias la palabra, te vas a poder convertir en un santurrón y legalista. Entonces, vamos a enseñar y a dejarnos enseñar por la palabra de Dios y estudiar y profundizar a través de la oración y la lectura del mensaje, de la palabra de Dios. Dios les bendiga.